Gloria a Dios. Bienvenidos entonces. Como les decía, vamos a seguir tratando el tema de relaciones. La semana pasada vimos cómo está mi relación con Dios, pero sin Jesucristo. Y hablábamos que si yo no tengo a Cristo, mi relación con Dios está rota, porque yo estoy destituido de la gloria de Dios. Soy un extranjero, decía, soy un extraño. También veíamos que por causa del pecado yo era enemigo de Dios, estaba en enemistad con Dios, necesitaba reconciliarme con Dios. También veíamos que sin Jesucristo estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Esa era la condición nuestra. Estábamos, como dice en Apocalipsis, desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Esa era nuestra condición sin Jesucristo en nuestra relación con Dios. Hoy vamos a ver cómo está nuestra relación con Dios, pero con Jesucristo en nuestra vida. Amén. Y lo primero que vamos a ver es que si usted tiene a Jesucristo, usted ya no está destituido de la gloria de Dios, ya no es extraño, sino que ahora usted es un hijo de Dios. Amén. Usted se sabe de memoria Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por la fe en Jesucristo, usted tiene acceso a la vida eterna, y eso significa perdón, salvación, y que usted ahora es un hijo de Dios. Juan capítulo 1 y versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es hecho hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Antes usted era una criatura de Dios. Por la fe en Jesucristo, usted recibe la adopción de hijo. Y es lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 2 y versículo 5. Usted lo puede buscar. Efesios 2:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, diga conmigo, adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Antes usted estaba destituido, separado, era un extraño. Ahora usted es un hijo de Dios. Ahora usted es acepto, ha sido aceptado por Dios como su hijo. Amén. Miren la diferencia entre tener a Jesucristo y estar sin Jesucristo. ¿Cómo está su relación con Dios? Primera de Juan capítulo 3 también dice algo hermoso. Primera de Juan capítulo 3 en el versículo 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dijo el Señor Jesús: en el cielo no se casan ni se dan en casamiento, sino que serán semejantes a los ángeles. Amén. Llevaremos un cuerpo glorioso semejante al de nuestro Señor Jesucristo, por ser hijos de Dios. Amén. Entonces, mi relación con Dios en Cristo es que yo soy su hijo. Él es mi Padre. He sido adoptado hijo de Dios. Allí, en el registro civil del cielo, yo estoy registrado como hijo de Dios, adoptado hijo de Dios. Apocalipsis capítulo 3. En el versículo 5, el Señor promete que mi nombre está ahí en el cielo y que no será borrado jamás. Busque Apocalipsis 3, versículo 5. ¿Sí? Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas como los ángeles, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Por eso Jesús dijo: no se asombren de que los demonios se les sujetan. Gócense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es importante. Apocalipsis 20:15 dice: que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado a un lago de fuego. Ese es el destino para aquellas personas que no están inscritas en los cielos.
Pero nosotros, por haber creído en Jesús, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida en los cielos. Entonces miren, en Jesucristo usted ya no está destituido, ya no es extraño, ahora es un hijo de Dios. Amén. Así también, sin Jesucristo, dice la Escritura, que usted era considerado enemigo de Dios, porque el pecado es una ofensa a la santidad y a la justicia de Dios. Cuando usted hace algo que Dios aborrece, que Dios prohíbe, usted ofende directamente a Dios. Decía alguien, el pecado es una bofetada directa en el rostro de un Dios santo. Por eso, cuando usted ha pecado, se convierte en enemigo de Dios. Por causa del pecado, nosotros éramos enemigos de Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros hemos hecho la paz con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Si usted busca Romanos capítulo 5 y versículo 1, busque ahí Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Quién lo encuentra y lo lee? A ver. Romanos capítulo 5, versículo 1. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado significa declarado justo, o sea, absolutamente perdonado. Aunque soy culpable, por la sangre de Jesucristo, soy declarado inocente delante de Dios. Amén. Justificado o perdonado por la fe. Tengo paz para con Dios. Es decir, antes no tenía paz con Dios, tenía guerra, tenía adversidad. Yo era igual que Satanás. Satanás significa adversario. Éramos enemigos de Dios, decíamos la semana pasada, adversario. Pero ahora hemos hecho la paz por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Es por medio de la fe en Jesús que yo tengo paz con Dios. En el versículo 8 de Romanos 5, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando yo aún era pecador, Él murió por mí. No cuando ya fui bueno, me declaré bueno, mis hermanitos, no. El Señor dijo que no hay justo ni siquiera uno, todos somos pecadores. Y aún en esa condición, Dios me amó tanto que Jesús murió en mi lugar. Versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. ¿Qué me justifica? La sangre. ¿Qué me da perdón? La sangre. ¿Solo de Jesús? La sangre, dice el himno, ¿verdad? Pues mucho más estando ya justificados, ya perdonados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Yo ya no voy a vivir la ira de Dios que viene sobre el mundo, porque soy salvo por medio de Jesucristo. Soy salvo de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Qué me reconcilió? La muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque Él vive, nosotros vivimos. Amén. Porque Él vive, triunfaré mañana, dice otro himno, ¿verdad? Su vida es la que garantiza mi salvación. Dice el apóstol Pablo, si en esta vida solo esperamos en el Mesías terrenal, somos los más dignos de que nos tengan lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado, gloria a Dios. Y porque Él vive, nosotros vivimos. ¿Sí? Dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Y esa resurrección es nuestra justicia, nuestra justificación. Amén. Versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de Jesús, por medio de su sangre. Estábamos en adversidad, estábamos como enemigos, pero ahora hemos recibido la paz por medio de Jesús. Otro texto que nos habla de esa reconciliación la encontramos en 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. Díganme cuando lo encuentren. Desde el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Miren, entonces dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Qué interesante es esto, hermanos. Nosotros pecamos, nosotros ofendimos a Dios. Dios es la persona agraviada, Dios es la persona ofendida, y sin embargo es Dios quien toma la iniciativa de reconciliarse con el hombre. Si dependiera de nosotros, no haríamos nada por reconciliarnos con Dios. Hay gente que no le interesa, no quiere saber nada de Dios. Sin embargo, Dios, aunque Él es el ofendido, el afectado, el agraviado, Él toma la iniciativa de reconciliarse con nosotros. Yo ponía un ejemplo. El hermano Manuel me ofende y me insulta y me agrede verbalmente. Y yo estoy muy ofendido. Pero como yo lo quiero mucho al hermano, le digo: hermano, usted me ha ofendido, pero yo lo voy a perdonar. Y usted va a hacer algo por mí. Usted me va a comprar una hamburguesa y yo le perdono todo lo que usted dijo. Ah, pero yo sé que usted no tiene dinero. Tenga el dinero para que compre la hamburguesa. Y cómprese una para usted también. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reconciliándolo conmigo mismo, aunque yo soy el agraviado. Eso hace Dios con nosotros. Nosotros le ofendimos, nosotros hemos insultado, hemos agraviado a Dios con nuestros pecados y no hacemos nada por pedirle perdón o reconciliarnos. Sin embargo, Dios toma la iniciativa. Por eso dice: de tal manera amó Dios a la humanidad, miren, que da a su Hijo para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Nosotros no hacemos nada por reconciliarnos, Él lo hizo. Por eso dice: y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, dice 1 de Juan, sino que Él nos amó a nosotros y nos dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesucristo? Dios toma la iniciativa para reconciliarnos consigo mismo. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Miren, más arriba dice que nos dio el ministerio de reconciliación. Dice acá que Dios estaba en Cristo, ¿sí? Es en la persona de Jesús, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros esta palabra de reconciliación. Dios quiere que nos reconciliemos con Él. Amén. Y en Cristo Jesús Él nos estaba reconciliando, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Por eso dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el libro de Hechos dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de ignorancia y ahora manda en todo lugar a los hombres a que se arrepientan. ¿Alguien dijo amén? Mire, qué importante es esto. Hay mucha gente que dice: yo soy muy malo, Dios, ¿qué me ha de perdonar? Yo hice cosas muy malas, no creo que alcance el perdón de Dios. Y aquí la Escritura te dice que Dios no te toma en cuenta ninguno de tus pecados, no importa cuán malos hayan sido, Él está dispuesto a perdonarte. Por eso dice la Escritura: yo perdonaré tus pecados y no me acordaré de tus pecados. Dice que Él ha echado tras sus espaldas nuestros pecados, que los ha sepultado en lo profundo de la mar. El Señor está dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva, a perdonar todos nuestros pecados si nosotros confiamos en su Hijo Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por lo tanto, no permitas que el diablo te diga que Dios no te puede perdonar. No permitas que el diablo te diga que tú eres muy malo, que lo que has hecho es imperdonable. El Señor no te toma en cuenta nada de eso si tú vienes a los pies de Jesucristo. Él te da ese perdón absoluto. Versículo 19, estamos en 2 Corintios 5, 19. Que Dios estaba consigo en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué somos? Embajadores, y eso no es cualquier cosa, en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Miren, es como si Dios rogase: reconcíliense conmigo por medio de Jesucristo.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor quiere que usted se reconcilie con Él. El Señor envió a su Hijo Jesús para que nosotros podamos alcanzar esa paz, esa reconciliación. Éramos enemigos. ¿Recuerdan lo que leíamos la semana pasada en el libro de Efesios, capítulo 2? Búsquelo en Efesios, capítulo 2. Éramos enemigos, sin embargo, Él nos da esa reconciliación en Cristo Jesús. Efesios, capítulo 2, desde el versículo 14. Qué hermoso ese versículo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación, la religión. ¿Se acuerdan cuando se rompió el templo, el velo del templo? ¿Sí? Aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, gentiles y judíos, uno solo, la iglesia, y uno solo, dice, un solo y hombre nuevo, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, gentiles y judíos, en un solo cuerpo, la iglesia, matando en ella las enemistades. Mediante la cruz reconciliar con Dios. Fue la cruz de Cristo, es decir, fue su sangre derramada en la cruz la que nos dio esa paz con Dios, esa reconciliación con Dios, de que nosotros hoy podamos tener esa comunión con Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo por medio de Jesucristo usted puede acercarse a Dios. Él es nuestra paz. Él nos ha reconciliado por medio de su muerte en la cruz. Si usted avanza un poquito más, después de Efesios está Filipenses, que llega a Colosenses. En el capítulo 2, Colosenses capítulo 2, encontramos desde el versículo 13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, la naturaleza caída, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. Recuerden lo que dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna, la dádiva de Dios, ¿verdad? Un pastor de dádiva de Dios. Vida eterna en Cristo Jesús, perdonando todos nuestros pecados. 14. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Está diciendo que el Señor Jesús tomó esa acta de los decretos, ¿sí? Dice que Él nos hizo libres de la maldición de la ley, porque escrito está: maldito el que no cumpla con toda la ley. Pero Jesús tomó esa acta de los decretos que nos condenaba y la clavó en la cruz, y de esa manera nos declaró libres de todos nuestros pecados, perdonando todos nuestros pecados y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa eso? Despojando a los principados y a las potestades. ¿Sí? Es como cuando usted está en la calle y un delincuente viene y lo despoja del celular, de la billetera, de los audífonos, ¿qué más que usted cargue por ahí, verdad? La cartera, el reloj. ¿Sí? Usted queda despojado. Así también el Señor fue allá donde estaban los principados y potestades, y de sus manos me arrebató. Despojó mi vida de las manos del diablo y me trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Yo era esclavo del diablo por causa del pecado. Dice la Biblia que el que practica el pecado es del diablo. Amén. Dice que el diablo es padre de mentira, así que todos los mentirosos, ¿qué son? Hijos del diablo. ¿Sí? Pero Jesús despojó mi vida de las manos del diablo. ¿Sí?
y luego me exhibe como su hijo, y exhibió en la cruz al resucitar el Señor, ¿sí? Exhibe públicamente a los principados y potestades que Él triunfó sobre ellos al morir en la cruz y al resucitar. Amén. Pablo toma esa figura de los romanos cuando desfilaban por las calles de Roma exhibiéndose ante el César, y exhibían a los esclavos de guerra, a los prisioneros de guerra, y lo hacían desfilar ahí para demostrar que ellos los habían despojado, que ellos habían vencido sobre ellos. Jesús, al resucitar, hace lo mismo con Satanás, con los principados y potestades. Miren lo que Él hizo por nosotros en esa cruz, para darnos esa paz con Dios, para darnos esa reconciliación. Qué importante es esto, hermanos, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, lo que hizo Cristo por nosotros. Entonces, ¿cómo está mi relación con Dios en Cristo Jesús? Ya no estoy destituido de la gloria de Dios, ahora soy un hijo de Dios, ahora soy de la familia de Dios, ahora he sido adoptado, aceptado hijo de Dios. Ya no soy enemigo de Dios. Jesucristo, por medio de su sangre en la cruz, me ha reconciliado con Dios, justificado por la fe. Tengo paz para con Dios por medio de Jesucristo. Ahora soy amigo de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Él nos ha reconciliado y nos ha dado ese ministerio de reconciliación. También decíamos que sin Jesucristo estábamos sin Dios y sin esperanza. Estábamos en el mundo, ahí abandonados y perdidos. Nadie daba 2 reales por nosotros. Pero luego, cuando nosotros hemos creído en Jesucristo, ahora somos propiedad de Jesucristo. Ahora ya no estamos solos en este mundo. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso el apóstol Juan escribe en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1: hijitos, de estas cosas escribo para que no pequen. Pero si has pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien es la propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? Usted tiene un abogado defensor. Me encanta esa alabanza que cantaban los niños. Yo tengo un abogado que me defiende. Siempre está ocupado, pero me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si quiere saber su nombre, Él es mi amigo. Jesús se llama. Ahora usted no está solo, usted tiene un abogado defensor. Y como dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6, que hay un solo Dios, pero también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Usted tiene un mediador. Usted no está solo ahora. Hay alguien que está abogando por usted. Hay alguien que está como su mediador. Hay alguien que se presenta ante Dios para defenderlo. ¿Sí? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿verdad? El cual se dio a sí mismo, dice, el rescate por todos nosotros. Amén. Jesucristo dio su vida por nosotros. Él es nuestro mediador. Él es quien está intercediendo por nosotros, como dice el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 25. Qué hermoso es el texto. Busque ahí el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 25. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hay un intercesor en los cielos que intercede por nosotros, Jesucristo. Él puede salvar perpetuamente. Por eso creemos que la salvación no se pierde. Él no me puede salvar temporalmente, condicionalmente, ocasionalmente. No, Él me salva perpetuamente. Por eso dice vida eterna. Él puede salvarme perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. En la antigüedad, si yo pecaba, tenía que llevar un cordero y ofrecerlo en el templo. Pero si al salir volvía a pecar, tenía que otra vez llevar otro cordero. Y cada vez que pecaba y ofendía a Dios, tenía que llevar otra vez un cordero. Y no podía usar el mismo porque el cordero era quemado. Pero en Cristo Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice la Escritura que con una sola ofrenda
me hizo perfecto para siempre, hecho una sola vez y para siempre nos ha santificado, nos ha justificado, nos ha hecho perfectos delante de Dios. ¿Eso qué significa? Que si yo peco, voy ante el Padre y le presento a Jesucristo como mi sacrificio. Pero ¿qué sucede si vuelvo a fallar y ofender a Dios? Nuevamente puedo presentar al mismo Cordero, que es Jesús, porque Él no fue quemado y murió y se quedó ahí. Él vive y está a la diestra de Dios intercediendo por mí. Miren qué maravilloso es eso, saber que Él siempre está conmigo. Por eso el apóstol Pablo hace una pregunta: ¿pecaremos para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. Porque si bien Cristo derramó su sangre por nosotros, pero sí le dolió. Y si nosotros amamos ese sacrificio, vamos a decir, ya no voy a pecar, porque ese pecado, ¿sí?, ya fue pagado con la sangre de mi Redentor. Eso debe motivarnos a decirle no al pecado. Lo que dice el apóstol Pablo: ¿pecaremos para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. Porque como dice Juan, el que practique el pecado es el diablo. Jesús intercede por mí, Él vive por siempre para interceder por nosotros. Si usted quiere acercarse a Dios por medio de Jesucristo, ahí está Él como nuestro intercesor. Eso también lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 8, que fue la cita que leyó nuestro hermano. Romanos capítulo 8, ya estamos terminando, el versículo 31. ¿Ya lo tienen? Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, significa si Dios está a mi favor, si Dios está de mi lado, si Dios es mi amigo. ¿Cómo decimos amigo aquí en América Latina? Mi yunta, mi brother, mi parce, mi pana, mi pata, ¿sí? Mi llave. ¿Sí? Si Dios es mi amigo, si Dios está a mi lado, si Dios está a mi favor, ¿quién contra mí? Si Él pelea por mí, si Él me defiende como mi abogado intercesor, ¿quién contra nosotros? Qué hermoso es el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mire, Jesús dijo: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo os lo daré. No escatimó ni a su propio Hijo. Y luego dice el versículo 33: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos puede acusar a nosotros? Si Dios es el que me declara absolutamente perdonado, santo, justo, completo, perfecto, sin mancha, sin arruga, delante de Él, en Cristo Jesús. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Puede darle un aplauso a Jesucristo por eso? Gloria a Dios. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que nos acusará? Sabemos quién es el que hace eso, ¿verdad? Satanás. Él es el acusador, Él es el que nos acusa, Él es el que nos condena, Él es el que dice: no, tú eres malo, Dios no te ha perdonado, tú fuiste muy malo, eso Dios no te puede perdonar, tú te vas a ir al infierno, tú eres un hermanito hipócrita, no vayas al templo, vas por gusto, y tú nunca vas a cambiar, tú vas a ir al infierno. Satanás siempre va a usar la culpabilidad, el remordimiento. Él es el gran acusador, su voz nunca se calla, siempre está diciéndonos ahí que estamos perdidos, que no hay esperanza. Pero la pregunta que nos hace el Espíritu Santo: ¿quién nos condenará? ¿Quién nos acusará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Decía una vez un predicador: cuando el diablo te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. ¿Cuál es el futuro del diablo? Dice que será arrojado a un lago de fuego donde será atormentado día y noche por toda la eternidad. ¿Cuál es el futuro de alguien que ha creído y ha confiado en Jesucristo? Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a prepararles un lugar, calles, ¿sí?, de oro, mar de cristal.
el lugar que nos espera. Y Satanás nunca podrá llegar allá. Él jamás podrá regresar al cielo, y por eso nos odia y nos envidia y quiere que nosotros terminemos donde Él va a terminar. Por eso Él es el acusador y el que nos condena. Pero la Escritura dice que nadie te condene, que nadie te acuse, porque alguien pagó un precio muy alto por nosotros: la sangre preciosa de Jesucristo, el que está intercediendo por nosotros. Entonces yo ya no estoy sin Dios y sin esperanza en el mundo. Yo tengo a alguien que es mi abogado, que es mi mediador, que intercede por mí y que nunca me va a dejar, como dice el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni el coronavirus, ¿verdad?, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni todos los demonios del infierno, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesucristo? Aleluya. Somos más que vencedores. ¿Cómo está su relación con Dios ahora? En Cristo Jesús, usted es un hijo de Dios, usted es amigo de Dios, y usted ya no está sin Dios ni sin esperanza. Usted tiene a alguien a su lado, usted tiene a su mejor amigo, a Jesucristo, quien está ahí para interceder por nosotros. En Juan 15, del 13 al 15, Jesús dijo: ya no les llamaré siervos, les llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero ustedes son mis amigos porque les he dicho todo lo que el Padre me mandó a decir. Y Él dijo: nadie tiene mayor amor que alguien ponga la vida por su hermano, por su amigo. Miren, hermanos, qué maravilloso ser llamado amigos de Dios. Dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Amén. Qué hermoso saber que ahora somos amigos de Dios por medio de Jesucristo. Quiero terminar con 1 de Juan, capítulo 1 y el versículo 3. ¿De qué estamos hablando? De relaciones. ¿Cómo está su relación con Dios? Sin Jesucristo, destituido de la gloria de Dios. Sin Dios y sin esperanza, enemigo de Dios. Pero ya en Cristo, usted es un hijo de Dios, usted es amigo de Dios, y usted tiene a Jesucristo como su defensor, como su intercesor, como su abogado. Y eso hace que esa comunión con Dios se restaure. Primera de Juan capítulo 1 versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, la comunión de los santos. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es realmente la voluntad de Dios. Que nosotros seamos reconciliados con Él, que podamos tener comunión con Él, que podamos vivir en una íntima amistad con el Señor. Amén. Hemos sido llamados a esa comunión con nuestro Dios. Y nuestra comunión es posible por medio de Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mire qué hermoso es esta verdad de saber que ahora en Jesucristo yo soy un hijo de Dios, soy amigo de Dios, estoy en paz con Dios, tengo limpia mi conciencia, puedo dormir tranquilo por lo que Él hizo en la cruz por mí. Él pagó mi deuda, Él pagó el precio de mi rescate, y ahora Cristo es mi esperanza, mi amigo, mi abogado, mi intercesor, quien pelea por mí. Nadie debe acusarme, nadie puede acusarme, nadie puede condenarme si Jesucristo está en mi corazón. Amén. Por eso decía en el libro de Colosenses 2:16, ¿verdad? Que nadie te acuse por días de reposo, por lunas nuevas, por lo que comes. Que nadie te acuse de eso, porque tú ahora eres salvo, eres libre en Cristo Jesús. Los mormones, los adventistas dicen que no hay que tomar café, no hay que comer chancho, y te acusan si tú haces eso. ¿Sí?
Los adventistas dicen que si no guardas el día de reposo, entonces te vas al infierno. Nosotros ya no tenemos que guardar el día de reposo, el Shabbat judío, pero guardamos el día del Señor, recordando el día en que Él resucitó. E incluso en el día del Señor fue que Juan recibió la revelación del Apocalipsis. Él dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Pero nadie nos puede condenar por si guardas ritos o no guardas las fiestas judías, que ya no celebras la Pascua con hierbas amargas y te pones la kipá y cuantas cosas más que hoy quieren enseñar. No necesitamos nada de esas cosas, porque nosotros, dice que Cristo nos hizo libres de la maldición de la ley. Él cumplió la ley por nosotros. Amén. Qué verdad tan maravillosa, qué noticia tan maravillosa de saber y de entender lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas por medio de su sangre. Vamos a darle gracias a Dios.